Y agradecemos mucho al director general de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, Eric Avilés Martínez, con quien vamos a platicar sobre este tema tan importante para la sociedad que es el rezago educativo de la entidad. Termina un ciclo escolar, uno más, y al parecer, bueno, obviamente el nivel académico no es lo que esperamos. Pues don Eric, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Qué gusto saludarte a ti y a tu amable y numeroso auditorio, y a la orden para reflexionar sobre estos importantes, trascendentes temas. Muchas gracias. Queremos platicar cómo culmina este ciclo escolar 2023-2024, cuáles son las metas, se cumplieron. Tenemos rezago educativo, según las estadísticas sí lo tenemos, pero nos gustaría saber tu opinión, cómo se encuentra en Michoacán. Bueno, primeramente este fue un ciclo escolar una vez más atropellado, que termina anticipadamente, que tiene Totalmente externalidades que lo vulneran en su cumplimiento, en su regularidad. Tuvimos el proceso político electoral, varios paros de la gente que, si bien no fueron acompañados de las movilizaciones masivas que colapsaban a Michoacán, a Morelia en particular, la vía del tren, el puerto, los aeropuertos, los centros comerciales, sí estuvieron ahí. Y más aún, estamos hablando hoy, por principio de cuentas, del cierre del ciclo escolar. Hoy todavía debería de seguir hasta el próximo viernes el ciclo escolar, el cual finaliza oficialmente hasta el 16 de julio. Sin embargo, pues ya es sumamente complicado encontrar una escuela que esté abierta, una escuela pública. Incluso muchas escuelas privadas ya cerraron o están convocando a los estudiantes a realizar torneos de fútbol, de básquetbol, una especie de minicursos de verano, solamente para llegar a la meta del 12 de julio o incluso hasta el 16. Esto, por supuesto, que pone en entredicho el discurso oficial, donde se habla de que este ciclo escolar se cumplió y no hubo paros. Para comenzar, recordemos el acto inaugural en agosto del año pasado, que se realizó en la escuela primaria Madero y Pino Suárez, ahí al lado del zoológico aquí en Morelia, en donde se transmitió incluso en cadena nacional el arranque a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel. Hubo un enlace, pero como era demasiado temprano, pues a los maestros se les ocurrió rápidamente no convocar a los niños de primero, de segundo, de primaria, porque estaban muy chiquitos y tenían que llegar desde las 6:30 por los protocolos del Estado Mayor Presidencial. Qué terrible situación, porque pues así como comenzamos, simulando que estábamos todos en la escuela, arrancando, así estamos concluyendo. Y una vez más, la principal preocupación no es el estar contrastando opiniones ni generar polémica, sino que los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad. Y lo hemos dicho desde hace 15 años que arrancamos operaciones en nuestra asociación en Michoacán, que necesitamos un clasómetro, una base de datos que día tras día, grupo por grupo, escuela por escuela, se nos informe a los padres de familia, a los ciudadanos, quién tuvo clases, quién no lo tuvo y por qué razón en caso de que haya alguna incidencia. Es mucho pedir, yo considero que no, pero se ha preferido tener en la opacidad esta información para en su momento minimizar, nulificar las situaciones que estén pasando en cuestión de recursos humanos y más en un año que fue eminentemente electoral y en donde sabemos también la ola de calor fue el pretexto perfecto combinado con el inminente proceso político para que desde el 15-20 de mayo iniciaran las clausuras en muchos planteles en nuestra entidad federativa. Ya en junio realmente se notaba aquí por las mañanas, amable radioescucha, o por las tardes, ustedes mejor que yo lo pueden atestiguar, en donde había aglomeraciones vehiculares, pues ya no estaban tales. Había que transcurrir por el Libramiento Norte, ya no era lo mismo, ya en lugar de los 25 minutos ya nos hacíamos 15 o 20, podíamos cruzar la avenida Madero a las 8 de la mañana con relativa fluidez. ¿Qué pasó ahí? Pues que las escuelas cerraron, simple y llanamente, y esto de que se esté diciendo que el ciclo escolar cierra sin paros, sin contratiempos, es algo que debe de demostrar la autoridad apelando a nuestro derecho a la verdad, y entonces esto nos lleva a preguntarnos más situaciones, y contesto a la segunda parte de tu cuestionamiento, más el rezago educativo. Exacto. Por definición, el rezago educativo
nos pone desde afuera, viendo la definición que se usa en INEGI, en Coneval, en la propia Secretaría de Educación Pública, en Mejor Edu, que implica una persona en situación de rezago educativo es aquella que tiene más de 15 años y aún no ha terminado la educación básica, es decir, tercero de secundaria. Michoacán, si fuera una persona, si tuviéramos que sintetizar a las 5 millones de almas, viviría una persona en rezago educativo. El promedio de escolaridad que tenemos es de 8.3 años. Mínimo deberíamos de tener 9 para no estar en situación estatal promedio de rezago educativo. Michoacán es uno de los últimos lugares a nivel nacional al respecto y eso nos lleva a pedir a la autoridad que implemente políticas públicas para alfabetizar a los más de 200,000 personas que no saben leer ni escribir hoy en Michoacán todavía, y así como para ayudar a regularizar en lo que dejaron de estudiar más de 1,5 millones de personas que se encuentran en situación de rezago educativo. Pero por supuesto también te refieres en el término, porque así lo entiendo en la pregunta, y se está aprendiendo lo necesario, nos estamos quedando atrás. Sí, o sea, no basta nada más definir a las personas que ya están en una situación de rezago educativo, sino cuáles son los aprendizajes mínimos esperados que tenían que haberse logrado durante este ciclo escolar, y si los alcanzamos, al igual que el resto de las entidades federativas, o nos quedamos atrás. Pues lamento mencionar que durante este periodo, al igual que el ciclo escolar anterior y durante toda la administración pública estatal vigente, no se ha aplicado de manera correcta, con validez y representatividad de estadísticas, un examen, una prueba, un diagnóstico que nos permita saber cuál es el logro del aprendizaje. Hay dos momentos, agosto de 2022 y agosto de 2023, donde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, llamada Mejor Edu, envió unas baterías de cuestionarios de evaluación diagnóstica a los 32 estados de la República. Michoacán, en ambos casos, ni siquiera aplicó los cuestionarios, y entonces nos quedamos sin conocer cuál era el nivel inicial de aprendizaje de conocimientos que traían los estudiantes, lo cual nos coloca con una venda en los ojos, y hoy es momento en el cual la autoridad no ha realizado evaluaciones para el aprendizaje que nos permitan conocer con precisión, con exactitud, si los estudiantes en Michoacán están alcanzando los aprendizajes mínimos esperados, si los niños de primero de primaria ya saben leer, si los niños que pasan a primero de secundaria saben realizar operaciones con fracciones impropias, si conocen la historia de México quienes egresan de tercero de secundaria. En fin, estamos en una situación de opacidad en donde se requiere que superemos esta situación, estimado Mario, amable auditorio. Una pregunta, bueno, dos preguntas. Me gustaría saber su opinión en torno a la llegada de Mario Delgado, un político partidista completamente, a la Secretaría de Educación Pública, y por otra parte, si la violencia en Michoacán y estos sube y bajas del clima está afectando principalmente a la educación. En estas dos preguntas. Con gusto. Bueno, primero, Mario Delgado efectivamente viene de ser coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, y también de Morena, y es la campaña más exitosa de este siglo al respecto. O sea, es un operador político de pura cepa, ¿no? Creo que eso es importantísimo y tiene que estar sobre la mesa ese factor. Hay otros 3 temas que me gustaría compartir y que nos pueden ayudar a tener un balance de la situación. Uno, que él fue operador político esencial para que se aprobara la reforma educativa de Peña Nieto. Segundo, que él fue el operador político clave para operar la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que abrogó la de Peña Nieto. Tercero, que él fue secretario de Educación Pública en la Ciudad de México, el sistema educativo estatal más grande del país. Además, claro, de un cuarto elemento, que es él es un economista graduado de UNAM y que tiene una maestría también en economía. Entonces, creo que credenciales académicas en su perfil tiene para sentarse en una secretaría de Estado en este país. Tiene experiencia en el sector educativo, pues sí, también en 3 momentos muy importantes de la última década. Y sí, es un operadorzazo político, hay que reconocérselo. Ahora, con ese balance, habría que ponerlo bajo un solo tamiz.
el del interés superior de la niñez y la juventud. Si él es capaz de usar su experiencia en el legislativo, en el ejecutivo estatal y también como operador político para lograr que se cumplan y hagan cumplir las leyes, la normatividad aplicable en materia educativa, poner los derechos de la niñez, de la juventud al centro, a estar, a aprender y participar en las escuelas, Mario Delgado puede llegar a tener condiciones para alcanzar la cuerda tan alta que le puso la presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ella dijo durante campaña: yo quiero ser recordada como la presidenta de la educación. Esta responsabilidad está inmediatamente trasladada a la espalda, a los hombros de Mario Delgado, lo que trae condiciones de gobernabilidad, de operación política, de trato con los actores, de saber cómo se genera la gobernabilidad de nuestro país y las condiciones electorales, la cuestión del legislativo y también haber trabajado en un sistema estatal. Con todo esto yo esperaría que mientras se rija bajo el precepto que acabo de señalar, tome grandes decisiones y que le vaya muy bien, y con la sensibilidad que debe de tener un político al frente de una dependencia tan grande, 29 millones de estudiantes, más de 1,5 millones de trabajadores de la educación, pues debería de alcanzarse, por supuesto que un gran resultado. Pasando a la siguiente, violencia. Te comento, Omar, fíjate que hicimos una solicitud de acceso a la información vía la Plataforma Nacional de Transparencia para preguntar esta misma información. ¿Cuántas escuelas están cerradas por violencia? ¿Y qué crees que nos contestaron en este país? Nos dicen que no hay una sola escuela cerrada por violencia, porque esa información no se genera. Ahí tengo la... No. Si nos los haces pasar, nos gustaría hacer una nota, una investigación sobre eso, porque sí, es ridículo, ¿no? Sí, pero más aún me pasaron la base de datos, la revisamos, y el SIGED, el Sistema de Información y Gestión Educativa de este país, que es así como que el mini INEGI que tiene la SEP a su servicio, clasifica 4 grandes condiciones por las cuales las escuelas se cierran. Las causas son falta de alumnos, falta de maestros, problemas de infraestructura y problemas administrativos. Y son las únicas 4 causas que el SIGED para la SEP existen al momento de realizar estadística de cierre de planteles. Es increíble, incluso esto fue una nota nacional, salió en el Universal. Hay cientos... Lo que más adolece este gobierno es precisamente de transparencia. La información que más nos podría ayudar para tomar decisiones y tomar conciencia es la que más se nos oculta. Entonces, la verdad, sí tenemos un grave problema ahí, don Eric. Y podemos ir muy a fondo. Hemos estado desde hace 15 años revisando cómo funciona la educación nacional y nos encontramos este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Bueno, pero mire, llegamos al final de nuestro informativo, pero vamos a seguir en contacto porque creemos que es muy importante tener todos esos datos y toda la transparencia que, bueno, el director general de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, pues nos proporciona. Agradecemos, Erika Avilés Martínez, pues que nos haya tomado esta llamada, y gracias también por la entrevista. Al contrario, muy agradecido de poderme acercar a ti y a tu amable y numeroso auditorio, y estoy, por supuesto, para servirles. Gracias. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Ojalá próximamente tengamos ya otra entrevista con mayor información. Muchas gracias. Mucho gusto. A la orden. Buenas noches. Gracias.